con nombre, porque en la historia se cuenta que aquellos que son mencionados con nombre después tuvieron una repercusión dentro de la primera iglesia, y hay otros que se mencionan los ciegos. Pero este Bartimeo se lo menciona porque todos lo podían reconocer. Y ahí está este varón que llama la atención del Señor. Porque no es que dice, a ver si de esa manera me va a amar más, sino porque quería hacer algo por acercarse a Él. ¿Cuándo fue lo último que hicimos, para llamar la atención del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, dijiste, Señor, voy a apartar este tiempo y va a ser para vos, lo voy a consagrar para vos? Quiero de alguna manera decirte, acá estoy buscándote, estoy separando, este tiempo es solo para vos, para nadie más. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que de alguna manera, como Zaqueo, como Bartimeo, como tantos otros que se acercaban al Señor y marcaban una diferencia, o como aquí esta mujer, o como en otro momento otra mujer en otro lugar viene y se pone a llorar, y mientras lloraba y derramaba sus lágrimas, hacía lo mismo que esta mujer y también secaba con sus cabellos su llanto. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo que demostrara que realmente estamos deseosos de hacer algo por Él? No siempre las personas van a poder entender lo que hacemos o por qué lo hacemos, pero igual tenemos que hacerlo. Esta mujer hace algo que nadie lo entiende, nadie entiende el por qué. Lo que está haciendo la mujer es algo que llama la atención de los que están ahí. Miren, hay varias cosas, detalles que hace la mujer. La mujer se suelta el cabello porque si no, no había manera de que pudiera limpiar ese excedente de aceite, de perfume que se derramó. Y eso era algo hasta indigno para la sociedad. Esa era una mujer que andaba con el pelo suelto, era una mujer que habla de una mujer que está involucrada en la prostitución en la época, cuestiones como esa. Ahora, Jesús podría decir, no hagas esto. Pero él estaba viendo que había en su corazón un deseo de llamar la atención del Señor, de decir, esto te lo quiero entregar, es solo para vos. Porque no era para nadie más. No era para nadie más. Miren, porque aunque acá se habla de denarios, se habla de dinero, no era una cuestión de dinero, porque Jesús podía haber dicho, ¿por qué no me dan los 300 denarios a mí? Que nosotros lo vamos a usar. A Jesús no le interesaba eso. A Jesús lo que le interesaba era que hubiera alguien que estuviera dispuesto a hacer algo por Él, aunque nadie lo pudiese entender. Y cuando nosotros hacemos ciertas cosas por el Señor, dígame si no es cierto, que a veces no nos entienden. ¿No? Hasta los mínimos detalles. No puedo, viene alguien a visitarte y le decís, ¿sabes qué? No puedo ir a este horario porque tengo que ir a la iglesia. ¿Y cuántas veces nos hemos comido ciertos sermones, que nos han dicho, y uno por qué lo hace? Uno no lo hace porque, no, tengo que cumplir, porque si no me ven. Uno lo hace porque sabe el impacto que ha tenido el Señor en su vida. Esta mujer sabía que había sido transformada por el Señor. El mensaje de Cristo le había dado esperanza. Y ella sintió, ¿qué puedo hacer? No importa que nadie lo entienda. No importa que nadie lo entienda. Tenés que estar dispuesto a hacer algo por el Señor. Y van a haber muchas cosas que hagas, que va a haber personas que no la van a entender, que te van a cuestionar, que te van a preguntar, ¿por qué lo haces, Hay personas que te van a decir, ¿por qué dejaste de venir a tal lugar? ¿Por qué dejaste de frecuentar tales lugares? Y la verdad es que uno los deja de frecuentar, no porque alguien nos diga, a ver si me ven, sino que lo hacemos por el Señor. Sabemos, esto lo hago por Él, Como esta mujer que entrega lo que tiene que entregar porque se quiere acercar al Señor. La segunda enseñanza que tiene esta palabra para mí es que nadie es más importante que el Señor. Nadie es más importante que el Señor. Piense por un instante lo que habla el versículo 1 y el versículo 2. Muestra un panorama de distintas personas que están en ese lugar. Y por lo menos el libro de Marcos dice que la casa en la que se hace eso, igual que el libro de Mateo, es la casa de un tal Simón que había estado leproso. ¿Sí?
Simón el leproso, como alguien que ya había tenido lepra. Ahí se hace. Así que ahí había un hombre que había sido sanado por el Señor, pero él no era el más importante. En ese lugar estaba un tal Lázaro que había sido resucitado de los muertos, pero él no era el más importante. Ahí estaba un montón de los discípulos de Jesús que habían sido instrumentos de Dios para hacer muchos milagros. Usted lea la historia en los evangelios, en donde dice que salieron a distintos lugares, los demonios se les sujetaban, los enfermos se sanaban, pero ellos no eran los más importantes. Aún Jesús dice, ni siquiera los pobres, porque Jesús agrega uno más, dice, ni siquiera lo que muchas veces llevamos o apuntamos en el ministerio es lo más importante. Lo más importante siempre tiene que ser el Señor. El más importante en ese lugar y el más importante en nuestra vida siempre tiene que ser el Señor. Amén. Lo más importante, lo primordial. Podían haber un montón en ese. Miren, podrían haber traído ahí a Moisés, a Elías, a quien sea. Y el más importante en esa sala seguía siendo Jesús. No importa quién trajeran. Había un programa deportivo que decía, ¿con quién querés comer? ¿No? 3 personas, no importa en la época que sea, con la cual puedas cenar. Y ahí todos tiraban. Y cada tanto alguno decía, con Jesús. Y vos escuchabas que decía, tal persona, tal persona. El más importante siempre que tiene que estar en nuestra vida, en nuestras conversaciones, en nuestra familia, en nuestros sueños, en todo lo que queramos proyectar, en nuestro anhelo como familia, en nuestro ministerio, siempre tiene que ser el Señor. Hay fiestas a las que a veces vamos en donde no es más importante la persona en cuestión, sino otro, ¿no? Es como que hay otro que quiere llamar la atención y restarle importancia. Se hace un cumpleaños y el más importante, ¿quién es en un cumpleaños? Cumpleañero. El cumpleañero, repítalo conmigo, el cumpleañero. Ese es el más importante, ¿o no? A veces hay otro que quiere llamar más la atención y quiere ser más importante. Y hace hasta llamadas de atención en el lugar como para que lo distingan. Hay personas que les encanta escuchar su voz. Les encanta escucharse. Hablan y... bien que hablan, ¿no? Quieren ser el centro de toda atención. Bueno, la Biblia nos enseña que la persona más importante siempre tiene que ser el Señor. Él es el centro de toda atención. Era la persona más importante en esa mesa, en esa cena, en esa casa, en ese lugar. ¿Cómo puedo demostrar que el Señor es lo más importante? Haciendo algo por el Señor. Yo le demuestro el amor a una persona, como pasa en este suceso, al hacer algo por él, ¿no? En este caso la Biblia relata que la mujer no solo va a derramar el perfume era un perfume caro, por eso se hace todas las especificaciones. Se está hablando de 300 denarios. 300 denarios equivale a un año de trabajo. Así que imagínense todos sus ahorros, pero no lo que le sobra. Todo lo que usted cobra por un año. Haga ahí la cuenta. 1.000 pesos, pastor. Bueno. En el año, 600.000 pesos, ¿no? Haga la cuenta en el año, todo lo que usted gana. Todo eso lo ofreció en ese momento. Se lo dio al Señor en forma de gratitud. Es tremendo. Porque hablaba de que para ella era importante. Pero no solo eso, sino que también ella va a sentirse indigna de lo que hace. Yo demuestro de alguna manera mi amor al Señor, demuestro que Él es más importante. Pero si yo le pregunto a todos los que estamos en este lugar, la gran mayoría me va a decir, Dios es lo más importante. Dios es lo más importante en mi vida. ¿No? Yo he escuchado Diosito, ¿no? Uno va a hablar con la gente, Diosito es lo más importante en mi vida. Yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Yo puedo decir, Dios es lo más importante, pero ¿cómo sé si es realmente lo más importante? Cuando hay elecciones. Cuando yo elijo a Dios por sobre otra cosa, me doy cuenta que Él es más importante. Yo se lo traslado a un ejemplo práctico de la vida. Si usted tiene un hijo que está enfermo y lo invitan a jugar a la pelota, varones, te invitan a jugar a la pelota, a tener el torneo,
¿no? Ahí se juega y tu hijo está enfermo. ¿Qué elegís? No me lo contestes, porque te va a agarrar tu esposa al lado. Esa elección demuestra que es más valioso. Los varones miran para abajo. ¿No? Las elecciones demuestran que es más valioso. Cuando yo elijo por esto, estoy diciendo, esto es más valioso, más importante que esto, por lo menos para mí. Cuando yo, por ejemplo, digo, yo puedo decir muchas veces, voy a cambiar. No, yo voy a cambiar. Cuando una persona demuestra que va a cambiar, muchas veces hasta se dice en el matrimonio, yo voy a cambiar porque te amo, voy a cambiar. ¿No? ¿Cuántas veces? En las elecciones se determina si realmente eso es de la boca para afuera o si es producto de algo en el corazón. Cuando nosotros tomamos decisiones, elegimos, estamos diciendo esto es más importante que esto. Y el Señor nos lleva, nos motiva, nos desafía a que Él se convierta en lo más importante en nuestra vida. Porque si yo estuviera un día en ese lugar, nosotros nos encantaría retroceder el tiempo y estar en los momentos de Jesús. Si volvieras el tiempo, querrías estar en esa cena, en ese lugar, porque vieron muchos que no estuvieron en esa cena. Te gustaría estar ahí, pero los que estuvieron ahí, estaban ahí porque tomaron decisiones que demostraban que estar con Jesús era más valioso que no estar con Él. Y es más, es impresionante la cantidad de cosas que los discípulos hacen con sus errores, como todos nosotros, con sus pasos en falso, pero tomaban decisiones que demostraban quién era el más valioso. Pedro y Juan, junto con otros más, con Jacobo y demás, junto con Andrés, dejan aún su profesión por seguir al Señor. A una vida que les prometía vagar en el desierto. Pero ellos lo hacían, no porque tenían un rédito económico, sino por amor. Entonces el desafío es que Él se convierta en la persona más importante de mi vida. Yo me voy a dar cuenta si eso es así cuando tomo decisiones en mi vida. Cuando elijo, me voy a dar cuenta si mi elección me está llevando al Señor o si no me está llevando al Señor. Y la tercera enseñanza que tiene esta palabra está en Marcos capítulo 14, versículo 9. Marcos, y ahí vamos a otro evangelio que cuenta la misma historia. Y este último punto quería verlo desde la óptica de Marcos. La óptica de Mateo es igual, es similar, pero quería resaltar la de Marcos porque verdaderamente es el que estoy leyendo en este tiempo. Entonces por eso resalta el de Marcos. Es similar, Marcos o Mateo. Marcos capítulo 14, versículo 9. Y lo tercero que quiero dejar como enseñanza en esta palabra es lo que hacemos en él deja huellas permanentes en otras personas. Lo que yo hago en el Señor deja marcas en otras vidas. Y Marcos capítulo 14, versículo 9, a modo de conclusión de toda esta historia, dice de la siguiente manera: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mateo hace la misma descripción al final de la historia, en Mateo capítulo 26. Hace la misma descripción. Dice, esto que ha hecho esta mujer, cuando se esté predicando el evangelio, se va a tomar como referencia de una persona que estuvo dispuesta a hacer un llamado de atención, a hacer algo tan significativo. O sea que fue tremendo para la época. Ahora yo quiero que veamos, porque hay algún otro versículo en ese pasaje que es maravilloso, pero muchas veces estamos en una búsqueda constante de encontrarle sentido a nuestra vida. Y estamos en busca de sentirnos plenos. Y vamos de acá para allá, ¿no? Empezamos por aquí, vamos hacia otro lugar. Empezamos primero diciendo, cuando tenga una profesión o cuando tenga un oficio, le voy a encontrar sentido a mi vida. Y empiezo a buscar desde ese lugar. Después me encuentro con
que eso no es suficiente. Y digo, cuando tenga una familia bien constituida y armada, ahí voy a encontrarle sentido a mi vida. Y cuando tenemos la familia bien constituida y armada, seguimos sintiendo el mismo vacío que sentíamos desde el principio. Y vamos a otra búsqueda y empezamos a decir, bueno, cuando progrese, cuando prospere, cuando vea y pueda mirar hacia atrás y estoy dejando una herencia para las generaciones futuras, empiezo a prosperar, muchos han prosperado, progresan y miran hacia atrás y tienen lo que de alguna manera anhelaron alcanzar, pero siguen sintiendo el mismo vacío en el corazón con el que comenzaron la búsqueda. Y lo cierto es que este ejemplo de esta mujer lo que más nos va a enseñar, que aunque vos busques por todo lugar, aunque vayas de aquí para allá y vayas poniéndote distintas metas, que vos creas que te va a dar un sentido en la vida y busques todo lo que quieras buscar, siempre vas a sentir el mismo vacío, porque el único que lo puede llenar es el Señor. Amén. Y esta mujer va a hacer algo por él, porque lo que está diciendo a través de ese acto, que no tiene que ver con plata, a veces se usa esto para pedirle plata a la gente, no tiene que ver con plata. Este pasaje lo que tiene que ver es una mujer que estuvo dispuesto a hacer algo por el Señor, llamar su atención. ¿Por qué? Porque lo amaba y el Señor lo va a valorar, lo va a recibir y va a decir, esto queda como una marca. Esto va a quedar como una marca de que en el sentido de búsqueda que tenemos, de encontrarle un sentido a la vida, solo lo podéis hallar cuando está el Señor. Y esta mujer lo encontró en Jesús. En Jesús, cuando lo escuchó por primera vez, segunda, tercera, no lo sé, pero en un momento a lo largo de la historia de su vida, ella sintió que su corazón por primera vez se sentía pleno. Y ni siquiera eso, que quizás era valioso, quizás era una herencia, hágase la idea de la cantidad de dinero que representaba. Ella podía decir, si tengo esto, entonces tengo otras cosas más. Ella dice, ninguna de estas cosas a mí me trajo un sentido de pertenencia, un sentido de encontrarme con algo mayor, un sentido para mi vida. ¿Y cuántas veces nosotros en una búsqueda sin sentido vamos por todos lados y en el que menos buscamos es en el Señor? Aún conociendo la iglesia, aún habiendo escuchado el Evangelio, seguimos en una búsqueda constante en vez de encontrarnos con lo que realmente le otorga valor a nuestra vida. Verdadero, genuino, sincero. Esto es como, ¿a cuánto se le ha perdido alguna vez una billetera en la casa? O el celular. Una billetera, la billetera. ¿Saben de su mano el que perdió la billetera en la casa? Cuando se te pierde la billetera, ¿la empezás a buscar o no? ¿Te quedás ahí tranquilo? La perdí. Ya está. La empezás a buscar. Y algunos se enojan, pero no los nuestros. Otros se enojan, ¿no? Usted ya sé que no se enoja cuando no lo encuentra. Usted dice, bueno, no lo encontré, ya lo voy a encontrar. Y ahora ahí dice, Señor, revelame dónde lo dejé. Y va ahí. Vamos a decir que usted está buscando la billetera. Y usted mientras está buscando la billetera se encuentra con 5.000 pesos. Pero no en la billetera, afuera. Usted agarra los 5.000 pesos y se pone contento o no se pone contento, porque no estaban en la billetera. Es más, capaz que son más los que están ahí que los que están en la billetera. Cosa aparte, ¿no? Pero más allá de eso, ya se pone contento. Pero usted se va a guardar los 5.000 pesos en el bolsillo, pero va a seguir buscando la billetera. ¿O no? Porque usted lo que sabe que se le perdió es la billetera. A veces nos conformamos con tan poco, nos conformamos con habernos encontrado 5.000 pesos. Y Dios quiere que nosotros nos encontremos con algo mucho mayor que es el Señor. Y capaz que te estás conformando, capaz que me estoy conformando con algo muy, muy pequeño. Y Dios quiere que yo pueda descubrirlo más, que lo pueda conocer más, que pueda realmente llegar al punto de sentir lo que sintió esta mujer. Estoy dispuesto a entregar todo lo que sea necesario por amor a Él. En esa búsqueda, seguir acercándonos al Señor, no conformarnos con una pequeña porción de lo que Dios quiere para nosotros. Lo que hagas en el Señor puede quedar grabado en la historia de otras personas. Lo que hagas en el Señor puede quedar grabado en la historia de otras personas. Marcos lo registra y Marcos escribe por lo que se cree la historia de la boca de Marcos. No es un testigo ocular,
sino que él está escribiendo lo que Pedro le cuenta, porque fue discípulo de Pedro. Así que es como lo que le impactó a Pedro. Pedro lo deja sentado. Miren, es interesante. Ni Mateo, que fue testigo ocular, ni Pedro, que le cuenta a Marcos para que lo escriba, mencionan quién es la mujer. No dicen quién es la mujer. Lea después todo el relato y no dicen quién es, dicen una mujer. Juan, que estaba allí, va a decir el nombre. Podían escribirlo o no, porque lo importante no era la mujer, sino el impacto que podía producir lo que ella hiciera en el Señor en otras personas. Porque le impactó a Mateo. A Mateo le impactó porque de todas estas historias que vienen después, Mateo prácticamente no cuenta ninguna de las enseñanzas de Jesús de las últimas semanas. Marcos tampoco. No cuenta todas las historias de Juan, pero esta sí le impactó. Le impactó que esta mujer estuviera dispuesta a hacer lo que hizo en ese momento, de derramarse por completo para el Señor. Cuando te derramás, cuando das tu vida, cuando te entregás, cuando va a quedar grabado la marca en otra vida, en otro corazón. Y todo lo que nosotros podamos hacer en el Señor siempre causa un impacto en otras vidas. Amén. Muchos de nosotros somos resultado del impacto que Dios tuvo en otras personas. Y esa otra persona vimos lo que estaba haciendo y nos atrajo hacia el Señor. Y después el Señor produjo un impacto en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nuestras propias vidas han sido impacto para otras personas? Y uno le alegra cuando escucha algún testimonio, alguna palabra de algo que el Señor hizo a través de nosotros. Porque uno se da cuenta que siendo tan limitados, tu vida puede dejar huellas en personas y en corazones. Y solo se puede hacer eso en el Señor. Lo demás es efímero, lo demás se olvida, pero en el Señor puede dejar huellas permanentes en el corazón. Amén. Y es maravilloso. Marcos capítulo 14, pero el versículo 4, y con esto termino esta palabra, dice el versículo 4. Marcos 14, versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Siempre va a haber gente que se va a enojar cuando hagamos algo por el Señor. Siempre. Siempre. Gente que no le va a gustar lo que hagamos por el Señor. Que va a hablar, que va a criticar, siempre. Dice, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Juan no menciona esta expresión. Solo la mencionan Mateo y Marcos. ¿Para qué este desperdicio? ¿Saben lo que le quisieron hacer creer a esta mujer? Y el que habló fue Judas Iscariote. Que dice, ya leímos la historia. ¿Saben por qué lo hacía? No porque estaba interesado en los pobres, sino porque, ¿no? Llevaba unos cuantos pesos a su bolsillo. Pero este pasaje, lo que más me ha impactado, es que le quisieron hacer creer a la mujer que lo que había hecho era un desperdicio, que no tenía valor, que no tenía sentido. Y muchas veces, cuando te quieras entregar por completo al Señor, te van a hacer creer que es un desperdicio. Te van a hacer creer que es un desperdicio todo el tiempo que invertís. Te van a hacer creer que es un desperdicio entregar tu vida, darte con un propósito. Te van a decir, es un desperdicio. Y nunca, y esta es la palabra de Jesús, porque es lo que dice en el versículo 9 del mismo Marcos, y esto va a ser predicado. Lo que Jesús está diciendo es, nunca va a ser un desperdicio entregar tu vida para el Señor. Jamás. Jamás va a ser un desperdicio que te entregues por completo al Señor. Jamás. Jamás va a ser un desperdicio. Aunque personas te lo hagan, te lo susurren. Aunque a vos a veces Satanás gane ventaja y en tu mente te diga, mirá los años que estás desaprovechando. Mirá cómo estás desperdiciando esto o aquello. Aquellos que, como la mujer, nos hemos acercado al Señor y estás entregando tu vida. Y estás diciendo, yo me quiero entregar por completo a Él. El Señor tiene esa misma palabra. Y va a ser predicado el Evangelio del Reino. Y aún tu vida va a seguir siendo impacto para otras vidas. Porque nunca será un desperdicio entregarnos por completo para el Señor. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Tomamos un tiempo para orar. Yo te quiero animar en esta noche, porque este fue uno de los últimos mensajes del Señor. Y si este mensaje reflejó tanto para Él, como reflejó para Juan, Marcos, Pedro, Mateo, si fue tan impactante que lo tenemos registrado allí en las Escrituras, es porque seguramente tiene una repercusión en nuestro tiempo. Y quizás a lo largo de estos días
vas a escuchar, o quizás hayas escuchado, estás perdiendo el tiempo. Estás desperdiciando esto, vas a escuchar frases, palabras, dichos. Aún tu misma mente va a venir a trabajar, porque Satanás es astuto. Y una de las obras más fuertes que puede hacer Satanás es hacernos creer que es un desperdicio entregar nuestra vida para el Señor. Pero es maravilloso, entregar tu vida al Señor es lo mejor que te puede pasar. Dar nuestras vidas a Dios es algo tan gratificante, y ver el impacto y las huellas permanentes que el Señor nos permite tener en otras vidas es todavía más gratificante. Amén. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos?